Vamos a orar, ¿ya? Para empezar la prédica. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros, vengas a bendecir con tu presencia, Señor, y que esta palabra sea la espada de tu Espíritu Santo, como dice en la Biblia, Señor. Que tu palabra es la espada del Espíritu Santo, que penetra hasta el fondo de los corazones, Señor, y que separa el alma y el espíritu, y llega hasta los tuétanos, como dice tu palabra. Una espada de doble filo, Señor. Así que ven a hablar, Señor, a través mío y hablar a cada persona en sus corazones. Señor, saca todo prejuicio, que seamos odres nuevos para recibir este vino, que es tu palabra, que es siempre nueva, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya. Quiero clarificar antes de empezar la prédica 3 puntos importantes que debemos tener claro y que tenemos que ponernos de acuerdo todos. El primer punto es que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es la verdad. Sin duda, es toda la verdad. Todo lo que se lee aquí es verdad. Toda la Escritura, dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17, dice esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es la Biblia. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para hacernos sentir que estamos haciendo lo bueno o lo malo, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es para perfeccionar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas. Y enteramente preparado ¿para qué? Para toda la obra, toda buena obra que Dios nos llama a hacer. El segundo punto, quedó claro que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios, ¿no es cierto? El segundo punto que quiero dejar en claro, que Jesucristo vino a la tierra como hombre. Es súper importante entender esto. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí está diciendo claramente que Jesucristo se despojó de su deidad, se despojó de ser Dios para venir a esta tierra, y vino como hombre. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble. Cuando Jesucristo viene a un lugar, la presencia de Dios te hace arrodillar, siempre y cuando tú estés dispuesto a hacerlo. No te tienes que arrodillar, pero si tú estás dispuesto en tu corazón, el Señor te arrodilla. Eso dice la palabra, no lo digo yo. ¿Ya? Está en Filipenses 2, 5 al 11. Después, lo otro que declara que Jesucristo es hombre, dice: y Jesús se acercó, después que había resucitado, y les dice a sus apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder lo tengo yo, dice, cuando resucita Jesucristo. En el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está aquí que Dios vino como hombre? Aquí hay un pequeño detalle, mire, dice aquí: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si Él hubiera venido como Dios, no hubiera dicho me es dado, porque Él es Dios y nadie le da nada, porque es dueño de todo. Pero como dice me es dada, es que todavía, incluso resucitado, está hablando como hombre. Por eso dice me es dada.
Es un pequeño detalle, pero es importante, porque después Él sube a los cielos y es glorificado, y ahí vuelve a ser el Dios que nosotros conocemos en Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender que Dios vino igual que nosotros, en carne y sangre, igual que nosotros, para mostrarnos que sí se puede vivir bien, sí se puede ser santo, sí se puede dejar el pecado, sí se puede dejar las mentiras, sí se puede muchas cosas. Por eso Él dejó su deidad y la postergó hasta volver a los cielos. La otra, el último punto, el 3, dice: las promesas de Dios en la palabra se cumplen siempre. ¿En quién? En nosotros los creyentes, en los que creemos en Dios. Se cumple siempre. ¿De dónde saqué esto yo? 2 Corintios 1, del 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dicen, todas las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Siempre es verdad lo que dice aquí y se cumplen todas las promesas. Y después dice, por medio de nosotros. Entonces, ¿por medio de quién se cumplen las promesas? Por medio de nosotros los creyentes, los que creemos en Dios. ¿Ya? ¿Para qué? Para gloria de Dios, dice aquí. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces somos confirmados en este Cristo. Cuando yo creo que Cristo murió por mí, yo soy confirmado en Cristo y Dios nos unge. ¿Con qué nos unge? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos unge con su Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos unge con ese Espíritu Santo y dice, nos has dado las arras. Eso es una garantía que Dios dice que lo va a poner en ti. Nos sella. ¿Qué significa que nos sella? Tienen que entender que esto fue escrito muy al principio de los siglos. Y el sello significaba dominio, señorío, amo y señor. Él nos sella con su espíritu porque todo el mundo espiritual sabe que esa persona que fue sellada con el espíritu tiene un dueño. Y ese dueño es Dios. Y que no se pueden meter con él fácilmente. Eso significa ser sellado con el Espíritu Santo. En Juan 14, 15, 26, Jesucristo nos da la promesa, hace la promesa de este Espíritu Santo que va a ser puesto en nosotros los que creemos en Jesucristo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo está hablando, escuchen esto. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Guardamos los mandamientos del Señor? Todos decimos que amamos al Señor, ¿no es cierto? El Señor pone una condición, ¿sabes que si tú me amas, guarda mis mandamientos, haz mis mandamientos? Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es tan importante, hermanos míos, amigos míos, familiares míos. Es tan importante entender que Jesucristo está diciendo, ¿saben qué? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, no puede recibir, dice. Cuando habla de mundo, no está hablando de nosotros, está hablando de los que no creen en Dios. Ese es el mundo. Entonces, ¿qué dice? El cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, ustedes lo que creen, sí le conocen, porque mora con ustedes, vive con ustedes y estará con ustedes. El Espíritu Santo, la tercera persona, Dios mismo, mora con nosotros y vive con nosotros. Esta es una promesa y por eso que es tan importante que creamos que la Biblia dice la verdad y que las promesas se cumplen en nosotros. Porque si no creemos y lo relativizamos, entonces nunca va a ser verdad esto en nuestras vidas. Nunca se va a cumplir esto. Yo tengo que creer, tengo que tener fe para que esto pase. Y dice, no os dejaré huérfanos, dice Jesucristo, vendré a vosotros.
todavía un poco, y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él nos da la vida con este Espíritu Santo. Dice, yo vivo, porque resucité, y ustedes también van a vivir. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Vuelvo a repetir, ¿saben qué? Si me aman, guarden mis mandamientos. Y el que me ama, y escuchen esto por favor, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto, amigos míos, es fundamental. Cuando el Señor ve que tú cumples los mandamientos, el Señor te ama. ¿Tú sabes lo que es que Dios te ame? ¿Realmente lo sabes? ¿Lo has aquilatado? ¿Lo que significa que Dios te ame? Dice que se va a manifestar en ti. ¿Qué significa eso? ¿Que no lo vamos a sentir? ¿Que no lo vamos a ver? ¿Que no vamos a estar con Él? Cuando dice manifestarse está hablando de manifestación. No es que me lo tengo que imaginar, Él viene a estar conmigo. Y miren lo que dice un poquito más abajo. Dice, y me manifestaré a Él. Cuando Dios se manifiesta, es certeza. Tú tienes la certeza, si te empieza a manifestar en tu vida, tienes la certeza que ese Dios te ama. Porque solo se manifiesta en los que cumplen sus mandamientos, en ellos se manifiesta. Cuando Dios se empieza a manifestar en tu casa, es porque tú estás haciendo sus mandamientos, porque tú lo amas y Él te ama. Esa es la única manera de saber si Dios está conmigo. Lo demás son palabras. Mire lo que dice después. Después de esto, dice, le dijo Judas, después que dice esto, que el que me ama, mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a él, dice Judas, no el que lo traicionó, no el Iscariote, le pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te manifestarás a los que creemos? Le dice, porque Judas era uno de sus apóstoles, ¿no es cierto? Y no al mundo, ¿cómo lo harás? Y Jesucristo le responde, el que me ama, mi palabra guardará. Esto, la Biblia. Debemos hacerla, debemos vivirla. Esto no es para aprenderlo, es para vivirlo. Cuando tú lees la Biblia y la vives, entonces tú puedes guardar, hacer esta palabra. Y mire lo que dice cuando nosotros guardamos la palabra. Vuelve a repetir, y mi Padre le amará. Pero mire lo que dice, y vendremos a Él. Por favor, no se distraigan. Si tú haces la palabra, mi Padre te amará y vendremos a ti. Y haremos morada contigo. Vamos a vivir contigo. ¿Qué significa que tú vivas con una persona? ¿Qué significa que tú vivas con tu esposo? Que vivas con tus hijos. ¿Qué significa? Es intimidad. Es tener un amigo dentro de la casa, alguien que es tu familia. Voy a vivir contigo. Porque es tu Padre el que va a vivir contigo. El verdadero Padre, el único Padre, el Padre de los cielos. Y yo, dice Jesucristo, voy a estar contigo, voy a vivir contigo. Esta es una promesa de Dios, dicha por Jesucristo. No la inventé yo. Está en todas las Biblias, en Juan 14, del 15 al 26, si lo quieren leer ustedes. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice Jesucristo después de esto que dijo. Esta tremenda verdad, esta tremenda promesa. Dice a sus apóstoles. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, señores míos, si tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y lo aceptas, tú aceptas su sacrificio, su muerte, y Él entra en ti, entonces Él manda su Espíritu Santo para que viva en ti, dentro tuyo. No solo contigo, como el Padre y el Hijo, que viven en tu casa, sino que tú aquí adentro, entra el Espíritu Santo y te empieza a transformar. Dice que nos transforma, pero la palabra transformación es la palabra metanoia, metamorfosis, nos transforma, nos cambia nuestras vidas. Somos otras personas, por supuesto mejores. Pero la gracia no es nuestra, es del Espíritu Santo, no hay de qué jactarse. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en ti, desde adentro. No es tu esfuerzo ser mejor, es Dios cambiándote. Y eso sí es verdad, eso sí ocurre. Porque cuando tú lo haces en tu fuerza, dura un mes haciendo bien las cosas. Pero cuando la transformación la hace Dios desde aquí adentro,
eso permanece. Y permanece porque tiene consecuencias eternas, permanece para siempre. En Santiago dice, y esto es súper hermoso, cuando el Espíritu Santo está dentro tuyo, dice, ¿os pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ese Espíritu que ponen dentro de nosotros, que es la tercera persona de Dios, la pone dentro de nosotros, dice que nos anhela celosamente. ¿Qué significa que nos anhele celosamente el Espíritu Santo? Dice, tener ansias y deseos vehementes de conseguir a alguien, atendiendo con esmero el cuidado y observación de la persona amada. Él se preocupa de nosotros, se ocupa de nosotros, nos cuida, nos protege. Si nosotros no queremos caer en pecado, Él aleja el pecado de nosotros, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él es el que transforma y el que hace todas las cosas. Si nosotros no tomamos en cuenta este Espíritu Santo, y que lo tenemos aquí, los que creemos en Dios, este Espíritu Santo empieza a vivir consecuencias tristes para Él. Y por eso dice, en 1 Tesalonicenses 5, del 15 al 19 voy a leer, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Estas son cosas que nosotros debemos hacer como cristianos. Nunca pagar mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos a otros, unos para con otros. Y para con todos. Escuchen esto, estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Esto solo se consigue con el Espíritu Santo adentro, hermano. Solo imposible. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todo lo debemos dar gracias al Señor, porque todo viene de Él. Hasta cuando respiramos, es gracias a Dios que nos da vida. Y dice al final, escuchen esto, no apaguéis el espíritu. Cuando yo hago las cosas mal, cuando yo le hago mal por mal a las personas, cuando no hago lo que Dios dice, apagamos nuestro espíritu. Lo apagamos. Él se apaga dentro tuyo. Entonces tú ni lo sientes, ni Él te transforma, ni puede hacer la obra que es necesaria hacer en ti. En otra parte, en Efesios 4, 29, 31, porque dos cosas podemos hacerle al Espíritu nosotros con nuestro mal comportamiento. Y así el Espíritu no se va a mostrar en ti. Dice, ninguna palabra corrompida, escuchen esto, para que no entristezcan al Espíritu Santo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. Contristar es entristecer, apesadumbrar, apenar, afligir, compungir. No lo contristes, no lo entristezca a tu Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, para el día del encuentro con Dios. Entonces dice, ninguna palabra corrompida. Dice garabato y andas diciendo cosas en doble sentido, todas esas cosas. Dice, no abras la boca para eso. Eres negativo y pela a las personas y hablas mal de las personas, no lo hagas, porque aquí dice, abre tu boca solamente para edificar, no para desnostar, no para hacer cosas, decir cosas que no corresponden. Que no salga de tu boca esas cosas. Y dice después, quítense de vosotros, escuchen esto, toda amargura, que no haya más amargura en tu vida. Enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Con esas cosas nosotros entristecemos y apagamos nuestro Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos enojamos en el día? ¿Cuántas veces gritamos? No. ¿Cuántas veces maldecimos? Estamos entristeciendo a nuestro Espíritu Santo. Y por eso que el Espíritu Santo no se manifiesta en todo su esplendor a través de nosotros. En Jesucristo nosotros vemos la perfección del anfitrión del Espíritu Santo. Porque Jesucristo pudo hacer los milagros porque tenía el Espíritu Santo. Porque Él era hombre igual que nosotros, pero vino el Espíritu Santo. Cuando Él fue bautizado, bajó el Espíritu Santo como una paloma y se posó en Él. Y Él, Padre, dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces Él, el Espíritu Santo, está sobre Él. Después Él dice, Él está sobre mí, está en mí. Y saben,
Él es el ejemplo de ser el mejor anfitrión para el Espíritu Santo. Ser anfitrión del Espíritu Santo, escuchen esto, hermanos míos, es hacerlo sentir bien, sentir en su casa. El Espíritu Santo es santo. No se siente bien en una casa donde el pecado es de todos los días. No se puede sentir ni se puede manifestar en una casa donde la palabra de Dios no se vive, sino que solamente se habla. Debemos ser capaces de vivir esta palabra para que el Espíritu Santo se sienta en casa y actúe con el poder, la fuerza y el amor que actuaba en Jesucristo. Miren lo que dice en Jesucristo. Él predicaba la palabra y decía: los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados. Y toda la gente procuraba tocar a Jesucristo porque el poder salía de Él y sanaba a todos. Ese poder era el Espíritu Santo. Pero Él era la casa ideal para ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo se sentía en su casa porque Él no pecaba, no decía malas palabras, no hacía nada de lo que nosotros hacemos constantemente, no mentía, nunca cometió pecado. Si nosotros dejamos que este Espíritu Santo actúe en nosotros y nos transforme en esas personas, entonces esto va a pasar en cada uno de nosotros. Porque a eso fuimos llamados. Si no me creen, en Hechos 5, del 15 al 16, habla de los apóstoles. Y decía: tanto que sacaban los enfermos a la calle, la gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esa es la nueva iglesia, donde va a haber hombres que van a ser santos, porque el Espíritu Santo va a hacer la obra en ellos, y ellos van a ser verdaderos anfitriones de esta santidad. Y entonces dice: yo haré y voy a vivir contigo. Y si en tu casa vive Dios, no van a entrar enfermedades ni nada, ni peleas, ni griterías, ni nada de eso, porque el Espíritu Santo va a estar actuando en cada uno de la familia. Y vamos a ser luz y sal de este mundo. Eso nos pide el Señor. Para eso vino Jesucristo. ¿Ustedes creen que Jesucristo vino a morir en la cruz así terriblemente como murió, para que nosotros siguiéramos pecando? ¿Para eso vino Jesucristo? ¿Para que siguiéramos siendo los mismos? Solamente reconocer: yo creo en Cristo y sigo haciendo todas las barbaridades que hacía antes. Para eso pone el Espíritu Santo, para que cambiemos de una vez por todas y seamos los hombres que Dios soñó cuando te llamó. Dios nos llamó para ser pecadores, nos llamó para ser santos como Él. Y por eso pone y se arriesga a poner su Espíritu Santo y te sella con ese Espíritu Santo. Miren lo que dice en Juan 6:63. El Espíritu, dice Jesucristo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Lo que pide este cuerpo, de nada te va a aprovechar. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado hoy día son de espíritu y son vida, porque esa es la palabra del Señor. Eso dice. Y por último, hermanos míos, la voluntad de Dios, y escuchen esto, los que creen que son cristianos y no están actuando de acuerdo a lo que Dios nos pide, porque Él dice: si tú cumples mi palabra, si cumples mi mandamiento, entonces tú me amas, entonces eres cristiano. Mira lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor. Mira lo que está hablando. Esto lo dice Pablo, lo dice a su gente, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Fuimos escogidos desde el principio para salvación. ¿Cómo somos salvados? Mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Santificación que hace el Espíritu Santo y tu fe en esta verdad. Si tú dices ser cristiano y no crees en esto, no eres cristiano. Si no vives esto, no eres cristiano. Por más que lo digas, el Señor quiere ver que tú lo amas. Y la única manera que Dios se siente amado es que nosotros cumplamos completamente esta palabra y la vivamos. Seamos ejemplo y luz y sal de este mundo. Y dice que esa es la gracia de Dios,
Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos, santificados por el Espíritu Santo. Si tú no vas a hacer ningún esfuerzo, hermano mío, no vas a hacer ningún esfuerzo, deja que el Espíritu Santo actúe en ti y vas a ser santo. Él tiene el poder, es Dios, tiene el poder para cambiarte y para que tú dejes las barbaridades que estás haciendo hoy día. Y la fe en la verdad, creer esta palabra. Y Él se va a presentar en tu casa y va a vivir en tu casa. Y no va a poder entrar el mal nunca más en tu casa. Y tus hijos van a ser bendecidos y vas a cambiar la historia de tu familia. Porque de eso se trata, cambiar la historia de nuestra familia, que viene de atrás llena de maldiciones. Porque viene de maldiciones. Personas buenas para el trago, adúlteros. Uno mismo vivió adulterio también. Pero Dios cambia, transforma, metamorfosis. La mariposa nunca más vuelve a ser oruga. Nunca más. El hombre transformado por Dios nunca más vuelve a ser lo que fue. Amén.